pensé que la fuerza de uno solo, puesta en movimiento con buena sinergia y buena fe, podía conseguir cambiar determinadas cosas. Y ahí me equivoqué. Me equivoqué y entonces yo pensé que lo más honesto por mi parte, cuando formas parte de un proyecto que el proyecto no responde a lo que se había planteado y cuando yo comprobé que mi participación no contribuía a esos fines, principalmente en el combate en ese momento de la corrupción, pues decidí ser coherente con mi forma de pensar, no ser junco y en este caso ser pino. La diferencia es que el junco pues se acomoda y el pino le pegan todos los guantazos. Y yo decidí pues ser coherente conmigo mismo y abandoné, me marché, expliqué que me había equivocado y que había sido utilizado. Pero bueno, eso en política desgraciadamente suele ocurrir. Lo único que digo, y lo dije en aquel entonces, es que en política hay que instaurar la cultura de la dimisión y de la ética de la responsabilidad, porque los políticos y las políticas, lo mismo que los jueces y las juezas, fiscales, tenemos la obligación de ser espejos de la sociedad, porque en ellos es en donde tú te reflejas, y si la imagen está distorsionada, todo se distorsiona. Por tanto, siempre he procurado llevar esa línea, a veces he acertado, a veces no, pero no me arrepiento. Dolores. El Estado de la justicia. Has hecho referencia a casos muy mediáticos donde hay juicios paralelos y ahí entraríamos en un debate que seguro que estáis de acuerdo conmigo, que es lo que puede distorsionar a veces un medio de comunicación o un juicio paralelo a la justicia, pero también hay que tener en cuenta que la justicia se tiene que valer de los medios de comunicación. La justicia en general, pues yo creo que hacen falta unas reformas importantes de la justicia. Parece ser que a los políticos no le importamos mucho la justicia, porque de hecho en esta campaña que ha pasado apenas han pasado de puntillas, no han hecho ninguna referencia al mundo de la justicia. Nos hacen falta leyes nuevas. Tenemos, por ejemplo, la ley de enjuiciamiento criminal nuestra, es del siglo XIX. Estamos hablando de una ley necesaria y no a base de parches. Hay que hacer reformas, nuevos protocolos, tenemos que hacer leyes más ágiles, más rápidas, más adaptadas, donde ahorremos también trámites. Esos trámites ahorramos dinero. Alguien se podía haber preocupado de esto, porque también por ahí puede venir este ahorro tan necesario que tenemos ahora. Luego, jugar con los medios de comunicación, sí, pero necesitamos también unas normas éticas desde los medios de comunicación, de conducta, y tenemos que ser respetuosos con lo que se dice y con lo que se publica y con el secreto del sumario, y es bueno que la opinión pública conozca lo que pasa con la justicia, pero que no le llegue distorsionada esa información, porque es muy fácil distorsionar y jugar con la opinión de la gente desinformando. Entonces, bueno, la justicia requiere una profunda reforma, donde todos nos impliquemos, donde además pensemos, al final es el ciudadano y el servicio público que decía antes, tanto la justicia penal como la justicia civil, como la mercantil, como la administrativa. Y bueno, y esperemos, no sé, que alguien se ocupe un poco de nosotros, ¿no? Yo quiero decir dos cosas para... Ay, Dios mío, quítale la palabra. No, yo a las 10:15 cierro el kiosco este. Muy bien. Una en relación a mi intervención. Yo no quiero que se transmita de mis palabras que digan... Y que no, perdona, y que no hagan 3 preguntas, porque claro, y universales para hacer... Yo no quiero que se transmita de mis palabras una crítica a los políticos. No, yo creo que la política hoy día, al margen de lo que opinan otros de los tecnócratas y demás, yo creo que es la hora de realmente de los políticos y de todos en general, sin distinción o con todas las distinciones, en la situación que vivimos en el mundo, que tiene mucho que ver con lo que hoy estamos hablando aquí, con los derechos humanos, y que ahí sí que echo en falta un discurso mucho más comprometido con las convicciones, con los derechos, con los valores, para afrontar una situación mundial que ha sido y que nos han metido, provocada y metido de hoz y coz, y que yo discrepo de que
la medida vendrá porque aquellos que prendieron el fuego sean los que ahora lo apaguen. Aunque bueno, como también saben más de fuego, pues a lo mejor lo apagan mejor, pero no creo. No creo. Y ahí la justicia nacional e internacional tiene mucho que decir y debe de empezar a decir ya algo y no estar silente porque parece que no nos afecta, o incluso llegar a decir que estas cosas no son delictivas. Cuando se está llevando a la hambruna a millones de personas y a la pérdida de empleo de millones de personas, no se puede decir que eso no tiene relevancia judicial. No sé cuál tendrá, pero alguna tiene que tener, y en eso los jueces tenemos una responsabilidad, no solo los españoles, sino los de muchos países. Sí, ahora, hola, buenas tardes. Muchas gracias por su actuación. Y mi pregunta viene al hilo de esto. En esta terrible crisis financiera que tenemos, parece que no se actúa contra nada ni contra nadie. Incluso que se premia, y por desgracia lo hemos visto en España, a financieros con indemnizaciones multimillonarias, cajas que han ido a la quiebra, paraísos fiscales. ¿Dónde está el dinero? ¿Se puede actuar desde el ámbito de la justicia internacional? ¿Hay mecanismos? ¿No se puede? Yo creo que se puede actuar desde muchos ámbitos. Acabas de mencionar los paraísos fiscales. A mí me da vergüenza ya, de que llevo años, y como yo, Dolores y mucha gente más, diciendo ya de una vez que desaparezcan los paraísos fiscales o que haya una regulación mucho más exhaustiva. En la Unión Europea se sigue discutiendo desde hace años una directiva sobre los paraísos fiscales y no se ponen de acuerdo. No es asumible que haya espacios territoriales dentro de la Unión Europea vinculados a países donde la opacidad fiscal es la regla y donde no hay un control exhaustivo de ese tema y de la deslocalización de fortunas importantes, por ejemplo. Y claro que se tiene que actuar. Yo ya no sé qué decir, pongámosle nombre a los mercados. Esto es decir, todo el mundo habla de los mercados. Yo me acuerdo del mercado de mi pueblo, o del mercado central de Madrid, o el de Sevilla, yo qué sé, pero eso son los mercados. Y aquí todo el mundo habla de los mercados y ya está. Los mercados han dicho, los mercados suben, los mercados bajan, los mercados destrozan a un país. La deuda externa, el interés. Y bueno, pero ¿alguien es responsable de todo esto? No se puede estar diciendo, ay, perdone usted, como dice Goldman Sachs, es que nos hemos equivocado respecto de Francia, pero ya corregimos, fue un lapsus. Y mientras tanto, se ha producido una hecatombe en muchos miles de familias. O por una calificación que nadie sabe de dónde sale, ni qué control tiene, ni por qué se hace, resulta que mandan a empresas al desguace y al día siguiente resulta que no, cambiamos y, hombre, ya, qué pena, pero ya no, es que antes, ahora ya es otra historia, ¿no? Hay una omisión política clarísima, pero yo creo que también hay una omisión desde la justicia de muchos países. En Estados Unidos ya se está empezando, el propio presidente Obama lo dijo, esto no puede seguir así, bueno, pues a ver si cunde, ¿no? Hay acciones presentadas en distintos países, entre otros en España. Yo no voy a decir nada porque está el asunto judicial en trámite, pero ese es un buen camino de la justicia, pero ya no es justicia internacional, si es justicia nacional. ¿Para qué quiero aplicar la justicia internacional si está ocurriendo en España, que estamos al borde de la hecatombe? Pues entonces, claro que sí. Hay que tomar medidas en ese sentido y, desde luego, desde el ámbito judicial, yo creo que también. Yo, antes que nada, me sumo a las palabras de mi compañero, que estoy muy agradecido por todo lo que ha hecho. Y me gustaría preguntarle, usted que ha estado cerca de todo el ámbito de ETA y tal, que tanto se ha visto, ¿usted realmente cree que ETA va a dejar las armas definitivamente o que, tal y como se dice, tal y como se debate tanto, van a seguir tras las elecciones, van a atentar tras las elecciones? Mira, yo creo que el comunicado de ETA es, por primera vez en la historia de ETA, muy contundente. Se anuncia o se proclama un cese definitivo de la violencia. Es la primera vez que se hace.
Ya me ha gustado menos el siguiente comunicado en una entrevista que se hizo hace unos días, donde ya comienzan a poner condiciones. No, aquí condiciones no hay condiciones, esto es lo que hay. Una sociedad puede convivir con el terrorismo si es fuerte democráticamente y lo combate. Y eso es lo que tiene que asumir cualquier organización terrorista, en España o fuera de España. Es decir, si te enfrentas al Estado de Derecho, al Estado democrático, vas a perder, antes o después vas a perder. Por tanto, el dolor que generas a las víctimas, a esas que no quieren mencionar, y a ellos mismos, va a ser cada vez mayor y sin sentido. Por tanto, contestándote, sí creo que hay una voluntad de dejar la violencia armada, el terrorismo. Creo que es todavía prematuro decir cómo se va a desarrollar. Tienen que empezar por dar una clarísima muestra, ya poniendo los medios para entregar las armas. Tiene que haber un reconocimiento y una petición de perdón a las víctimas y después asumir la igualdad ante la ley. Y esa igualdad ante la ley no quiere decir que se trate exactamente igual a quien es desigual. Ya lo establecieron hace mucho tiempo sobre el principio del tratamiento desigual a los desiguales. Pero hay mecanismos que prevén precisamente ese trato desigual y evidentemente se pueden hacer cosas dentro de ese esquema para poner fin al ámbito judicial, penitenciario y demás. Pero ellos tienen que hacer todo lo que te he dicho antes de que esto se produzca. Bueno, yo la verdad es que sé que nos privamos de momentos deliciosos de debate por las preguntas que no se pueden formular, pero aquí se cumple la palabra. Son las 10:15 de la noche y esto se acaba. Gracias.